tal? ¿Cómo están? Les saluda Lola Hernández y bienvenidos al espacio de Lola. El día de hoy tengo el honor de tener conmigo al doctor José Antonio Zorrilla, y él es médico psiquiatra subespecializado en psiquiatría infantil y de la adolescencia, y es médico adscrito en el Instituto Nacional de Perinatología. Gracias por aceptar esta invitación. No, muchas gracias a ti. Y además sé que va a ser de mucha ayuda lo que vamos a hablar hoy, porque vamos a estar conversando sobre la depresión y la ansiedad en los adolescentes, un tema que a muchos nos está impactando, y cada vez, José Antonio, se escuchan más y más casos de adolescentes autolesionándose, cometiendo suicidio, y probablemente esto es después de haber pasado un estado de depresión. Sí, así es. Pues bueno, como sabemos, la depresión es la primera causa de morbilidad a nivel mundial. Y bueno, esto ha ido en incremento en los últimos años de manera pues alarmante realmente, ¿no? Es un problema de salud mundial y a todas edades se presenta esto, ¿no? Entonces, en niños menores de 12 años, que son escolares, aproximadamente se estima, por ejemplo, los trastornos depresivos de un 0.3% hasta un 3.5%. Sin embargo, pues no se tienen todas las cifras exactas, ¿no? Porque no en todos lados se llevan registros de este tipo de pacientes, ni se lleva un control estadístico. Entonces, estas son las estimaciones que tenemos aquí en México, y en la adolescencia pues aumenta todas estas prevalencias, llegando hasta un 9% aproximadamente, y en trastornos de ansiedad, que también es bastante frecuente, del 5 hasta el 18% aproximadamente entre escolares y adolescentes. Y bueno, quizá la pregunta que te voy a hacer no hay una respuesta concreta, pero ¿qué puede estar pasando que tantos adolescentes están ahora presentando estas condiciones? Pues las causas de una depresión y de una ansiedad son multifactoriales, ¿no? Sí influye mucho la carga genética, ¿no? Si hay un familiar de línea directa que tenga alguno de estos padecimientos, no necesariamente quiere decir que el hijo lo llegue a presentar, pero sí hay mayor predisposición. Además de, pues también factores ambientales, ¿no? Cambios sociales, ¿no? El estilo de crianza, cómo tienen las técnicas de afrontamiento estos niños o adolescentes, influye mucho en presentar todos estos trastornos. Sí, cada vez es más frecuente, cada vez es más complicado pues en sí la vida, ¿no? Padres que trabajan, muchas veces no tienen el tiempo suficiente para dar la calidad de atención o una crianza adecuada, y esto pues sí se ha visto reflejado en estos niños, ¿no? En etapas escolares, pues bueno, los niños llegan a presentar muchas veces fobias, que son miedos específicos, ¿no? A ciertas situaciones, a lugares, animales, y conforme van creciendo, pues aumentan estos trastornos. Las fobias son más sociales, ¿no? El rechazo a compañeros de escuela, la aceptación en un grupo, todo esto, y trastornos de ansiedad generalizado, que esto ya tiene que ver más con preocupaciones excesivas, miedos irracionales, una preocupación constante por varias circunstancias, y debe de durar por lo menos un año esta sintomatología. Ok, eso te iba a preguntar, porque no es lo mismo decir me siento deprimido que tengo depresión. Exacto, sí. Por ejemplo, un trastorno pues son un conjunto de síntomas que llegan a generar una disfunción en el individuo, en este caso niño o adolescente, que haya un cambio en su actitud o en su comportamiento, ¿no? Deben de haber cambios a nivel cognitivo. Por ejemplo, en niños nos podemos dar cuenta, bajan mucho su rendimiento escolar, pierden el interés en las cosas que antes disfrutaban hacer o les gustaba, y bueno, esto marca un cambio importante en el niño, y bueno, esto nos indica que es un foco rojo, ¿no? Que hay que atender. Entonces sí, no es lo mismo decir a lo mejor me siento triste, que es una emoción pues normal en todos los seres humanos, y pueden haber ciertas circunstancias, pero si estos síntomas permanecen, por ejemplo, para un trastorno depresivo, 2 semanas como mínimo, ¿no? La tristeza, falta de energía,
Generalmente en una depresión hay cambios en la alimentación, cambios en el sueño, a nivel cognitivo también, ¿no? Pueden tener menos capacidad de concentración, de atención, de memoria, ¿no? La memoria también se puede ver alterada, y todos estos cambios, pues bueno, deben de permanecer por lo menos 2 semanas, ¿no? Y claro, se puede hacer mucho más crónico. Esto sí ya es un trastorno, ya sea depresivo o un trastorno de ansiedad. Entonces, digamos que si se observa ese tipo de comportamientos que acabas de describir, es como un foco rojo de busca atención, Sí, especializada. Sí, en menores de 12 años, si empiezan a notar que dejan de disfrutar las cosas que les gusta, bajan su rendimiento escolar, su apetito cambia, ya sea disminuye o puede aumentar. Hay un cambio en el comportamiento de los niños, ¿no? Y más si son los padres los que están al cuidado de ellos, pues bueno, deben de conocerlos y saben cuando hay algo ahí. En estos casos hay que, pues, evaluarlos, ¿no? Puede ser ellos mismos, y si hay algo que les llame la atención, es importante hacer la prevención primaria, ¿no? Que es acudir a un especialista, puede ser un psicólogo, ¿no? O un psiquiatra infantil, en su caso, para una valoración, y que ahí determinen si hay algún problema, cómo se debe de trabajar, y evitar que estos trastornos se hagan crónicos, se agudicen, y pues haya un riesgo de otra situación, ¿no? De una complicación, por ejemplo, en un trastorno depresivo, pues ideas suicidas, ¿no? Claro, claro, autolesiones. Autolesiones, que también es muy frecuente, sobre todo en adolescentes, ¿no? Desde los 11 años, 10 años empiezan, es frecuente que se empiecen a autolesionar, que esto pues tiene varios orígenes, no hay una causa específica para la autolesión, pero lo que más asocia es trastornos de ansiedad y trastornos depresivos. Es como un modo de expresar ese dolor interno, emocional, y la única forma como estos chicos, estos niños no tienen esa capacidad de afrontamiento de ese tipo de problemas, o hay una circunstancia o una situación que les está causando mucho malestar, pues la manera más rápida de calmar ese dolor, de sentirse un poco mejor, pues es la autolesión. La autolesión. Y como es en cierta parte una moda, ¿no? Pues lo llegan a hacer, y bueno, y muchas veces en grupo, ¿no? Con amigos, y bueno, pues esto no tiene ninguna, pues ninguna situación que pueda mejorar, ¿no? Esto, sino por el contrario, esto se puede hacer algo crónico y seguir aumentando la sintomatología que les está causando, ¿no? Claro. José Antonio, una pregunta. Muchas veces durante la adolescencia los chicos y las chicas tienden a retraerse, a no querer hablar con los adultos, a ocultar la información, las emociones. Y en ocasiones puede suceder que los padres se confundan, ¿no? Que piensen que, bueno, pues está siendo un adolescente y no quiere saber nada de los adultos, y la depresión. ¿Habría algo que en esta etapa, porque ya nos diste varias pautas de reconocer, pero es que a veces la misma adolescencia, el mismo comportamiento de muchos adolescentes te puede hacer pensar que simplemente lo que no quiere es tener nada que ver contigo? Uh-huh. Sí, la adolescencia es una etapa clave en la vida en muchos aspectos. Es la segunda etapa de identidad del ser humano, en donde se consolidan muchas cosas. Pero esa etapa, como hay cambios a nivel cerebral, se está desarrollando continuamente, pues hay sinapsis neuronales, hay cambios físicos, cambios hormonales, todo está cambiando, ¿no? Y es desbarajuste en todos los sentidos. Sí, sí, sí. Entonces, sí, es una población en riesgo, ¿no? De padecer cualquier síntoma de ansiedad, de depresión, porque es una etapa fea, definitivamente, ¿no? Todos pasamos... Es un reto, todos sí, pasamos claro. por ahí. Es bonita para cuando lo vives y la pasas bien, ¿no? Sí, claro, pero es un reto. Es un reto porque son muchos cambios y no toda la gente explica, pues, que todos estos cambios son normales, que son temporales y qué hacer, ¿no? Entonces muchos de los adolescentes, pues, tienen mayor riesgo de ser más impulsivos. Obviamente no se identifican con los padres, sino se identifican con artistas, con, no sé, con blogueros ahora ahorita, youtubers, sí, todo sí, esto. Sí. Entonces son como sus ídolos a esas edades,
y toman todos sus consejos y los papás obviamente no quieren verlos porque pues obviamente los padres son los que ponen límites, consecuencias, que es lo ideal, ¿no? Sí, pero a esa edad, como es todo este cambio, creo que es muy importante orientar siempre, ¿sí? Marcar límites y consecuencias desde pequeñitos, pero en esa etapa generar confianza en los adolescentes, que es lo que muchas veces falta, ¿no? Porque, pues, no sé, llegan a salir de fiesta y en vez de, no sé, dar un consejo, decir, bueno, puedes salir hasta tal hora, con estas consecuencias, los regañan, los sermonean, se hacen un prejuicio de ellos y obviamente los adolescentes con estas respuestas de los padres pues empiezan a alejarse y pues al alejarse se pierde la confianza, dejan de tener esa confianza y comentarles situaciones que a lo mejor les están causando algún estrés en la escuela o con alguna novia o lo que sea. Entonces empiezan a alejarse y llevarse más con los amigos, que no, pues, no siempre es tan bueno. Es bueno, sí, es la socialización, pero luego los consejos entre amigos pues no son tan buenos, ¿no? Siempre necesitamos a alguien... No, suele ser que no, porque son de la misma edad, están Exacto, pasando lo mismo es que lo tú. mismo y están en el mismo rollo, entonces necesitas a un adulto o un especialista Seguro, alguien seguro. Que vea de manera objetiva esto y te guíe, ¿no? Entonces creo que esta etapa es importante que los padres sean como una guía, ¿no? Una guía de orientación, de supervisión, pero generar confianza, no juzgar y saber que pues es una etapa difícil y que se pueden cometer errores, pero de eso es parte de la vida y de eso se aprende. Claro. Ahora, en el caso, por ejemplo, José Antonio, yo convivo mucho con la población que tiene autismo. Y ahí nos encontramos casos en donde la comunicación pues suele ser a veces limitada, a veces compleja. ¿Qué observar los padres en chicos, por ejemplo, con autismo, con trastorno del espectro del autismo para saber que se puede tratar de una depresión y no necesariamente del autismo? Porque muchas veces todo se lo achacamos al autismo. Sí. Es que se porta así, está callado y retraído porque tiene autismo. Está haciendo, no sé, o sea, bajó de calificaciones, es que tiene autismo. Uh-huh. Entonces, creo que hay una dificultad muy grande a veces en comprender qué cosas pueden ser del autismo, pero qué cosas pueden ser de una situación relacionada con la ansiedad y la depresión. Sí, pues sí es un reto también, ¿no? El trastorno del espectro autista. Es importante que sí, desde que se identifica este diagnóstico, que es en los primeros años de vida, pues sí la atención multidisciplinaria es básica, ¿no? Ya sea el psiquiatra infantil, los terapeutas, ¿no? Depende mucho del nivel intelectual del niño con este trastorno, ¿no? Si él llega a desarrollar un lenguaje, si tiene un adecuado nivel cognitivo, eso va a ser, pues, de mucho mejor pronóstico para él. Pero eso no implica que los que no lleguen a desarrollar estas habilidades no tengan, pues, algunas... pues cosas buenas, ¿no? Entonces sí es importante la atención multidisciplinaria, estimular desde temprano, ya sea lenguaje, sensorial, la socialización en ellos, pues es uno de sus criterios diagnósticos y es lo que más se les dificulta. Entonces creo que trabajar eso desde etapas escolares, ¿no? Antes de llegar a la adolescencia es importante para que así en la adolescencia, que de por sí es difícil, pues ellos tengan ciertas herramientas, ¿no? Para tener ciertas habilidades sociales, ¿no? Y puedan defenderse y sí identificar, obviamente si notan que hay cambios en el sueño o están más irritables, que la depresión se manifiesta en niños y en adolescentes más frecuentemente con una irritabilidad, ¿no? Están irritables, llegan a dormir mucho, estos cambios en su comportamiento, en su apetito, en su funcionalidad en general, pues esto hay que tomarlo en cuenta y más vale tener una valoración por un especialista y que diga, no, pues está sucediendo esta situación, hay a lo mejor síntomas de ansiedad por esto que le está ocasionando ansiedad y uh-huh. Trabajar en eso, a que esto pues perdure, se haga más crónico y sí llegue a presentar un trastorno más grave. Ok, como familia, ¿qué sí hacer?
O sea, ya llevamos a los chicos a la evaluación, ya lo está llevando un psiquiatra, un especialista. ¿Qué sí ayuda a hacer en casa para poder apoyar a los chicos, además de la parte médica? Sí, es importante en todas las etapas y los límites y consecuencias, ¿no? O sea, no porque tienes depresión, ay, pobrecito. No, o sea, sí validar su emoción es importante, atenderlo si es que hay una depresión. Eso. Pero igual es muy importante el apoyo familiar, ¿no? Generar la confianza en el chico o en la chica. Y bueno, las cosas básicas, ¿no? Que si está estudiando, pues que acuda a la escuela. Si hay algo que le esté fallando ahí en la escuela, pues recibir el apoyo pedagógico. Las actividades recreativas son muy importantes en todos, ¿no? La actividad física es muy importante, la alimentación generar la comunicación en familia siempre es importante, ¿no? Generar confianza en ellos por si, bueno, que puedan comentar qué es lo que está sucediendo y pues como padres y adultos es más fácil dar un consejo, una orientación y pues guiar en este camino, ¿no? En ayuda de los profesionales. Generalmente siempre que se atiende a un niño o un adolescente, ya sea por psicología o psiquiatría, tiene que ver mucho la familia, ¿no? Y las citas, las consultas, pues se incluye, aparte que se trabaja específicamente con el niño, pues toda la familia está involucrada, ¿no? Y tiene que estar acudiendo también para ir viendo la evolución, ver alternativas, qué se puede hacer y llevar el tratamiento en conjunto. Claro, y además observar el entorno familiar, qué es lo que está pasando, porque si hay chicos desarrollando depresión, quizá también es momento de voltear a ver qué está ocurriendo en casa. Sí, sí es básico, sí, siempre, porque sí, en niños pequeñitos y también en adolescentes el entorno familiar siempre es un factor de riesgo, ¿no? Las redes de apoyo es muy importante porque muchas veces también el origen de los problemas, por ejemplo, depresivos o ansiosos, vienen originados de la familia, ¿no? Son un desencadenante, ya sea problemas entre padres o alguna situación ahí estresante en casa, es lo que llega a desencadenar o detonar más estos síntomas. Ajá. Ahora, una pregunta, José Antonio. ¿Será posible que chicos que tengan trastornos en el procesamiento y la integración sensorial, debido a esta dificultad que tienen en este procesar, puedan llegar a estados también depresivos? Porque pues percibo el mundo como demasiado agresivo, ¿no? Con toda esta estimulación sensorial. Sí, claro, sí, y sobre todo en la adolescencia, ¿no? Que es la etapa de riesgo y de socialización y de aceptación y todo eso. Si tienen esta desintegración, pues sí, obviamente están en mayor riesgo de pues presentar algún síntoma de ansiedad o de deprimirse, sentirse rechazados o que aislarse, ¿no? Por esta situación. Entonces, pues sí, es importante el trabajo multidisciplinario en estos casos, ¿no? Una guía para, pues si hay algún síntoma que le esté ahí ocasionando malestar, pues darle alternativas y acompañarlo en este proceso. Ok, ¿hay algo que tú pudieras decir a los padres de familia, por ejemplo, o incluso a los maestros, que sepan, a ver, me voy a regresar un poquito en esto. ¿Qué pensarías tú de tener un chico con un diagnóstico de depresión o que esté viviendo en depresión? ¿Es importante que los padres lo comuniquen a la escuela o no? Sí, lo ideal es que todos estemos en la misma sintonía, ¿no? Padres, abuelitos, tíos, hermanos, personal médico de todas las especialidades, profesores, todos los que tengan que ver con el niño o el adolescente. Es importante que haya una psicoeducación, que eso es básico en todo esto. Saber qué es el trastorno, por qué se origina, cuáles son los síntomas, los riesgos y cómo poder ayudar cada quien desde su lugar, ¿no? Es básico para que así pues haya pues una observación constante y ver y ver la evolución, ¿no? Y ayudar, porque si solamente en casa se trabaja, puede ser que el foco rojo esté en la escuela y pues continúe con esa sintomatología, ¿no? O que la exacerbe. Entonces sí, lo ideal en todo esto es que todo se trabaje en conjunto, familia, trabajadores, profesores, sepan y estén en la misma sintonía, porque generalmente nosotros los psiquiatras infantiles pues debemos de tener contacto con padres y con profesores.
A veces enviamos cuestionarios, informes, ¿no? Para estar en comunicación y ver cómo los ven ellos, cómo lo vemos nosotros, lo que dice la familia, ¿no? Y eso es para trabajar en conjunto y pues tener mejores resultados. Ahora, claro, y muy importante lo que dices, porque digamos que todos tenemos que estar en el mismo barco, Sí, ¿no? sí, claro, y saber qué es lo que está pasando, porque luego mucho es callar o no decir nada por el estigma y qué van a decir. Claro, es que hay una estigmatización también, porque a veces hay un riesgo de, bueno, si yo digo que mi hija o que mi hijo tiene un trastorno de depresión, a lo mejor lo van a tratar como, no sé, como alguien pobrecito, ay, el malito, Sí. ay, el no lo toquen, no sé, o sea, creo que a veces ese es el riesgo. Sí, y es el reto más importante que tenemos todos los profesionales de la salud mental, que hay mucho estigma en todos los sentidos, ¿no? Hasta el mismo ámbito médico, por esto, ¿no? No, si no estoy tan mal o no estoy loco, no tengo que ir con el psiquiatra, con el Claro, psicólogo. claro, psiquiatra es igual a estoy A loco. locura, Sí, exacto. claro, y psicólogo también para algunos. Sí, para algunos, pero eso es totalmente un mito. Cada vez va a ser más frecuente todo esto y los especialistas en la salud mental somos nosotros y estamos para eso, para atender todos estos problemas y evitar que haya consecuencias graves como las que hemos visto en los últimos años, ¿no? El suicidio que también cada vez es más frecuente, las autolesiones, pues múltiples trastornos mentales, ¿no? Entonces, pues para evitar si llegar a extremos o situaciones pues catastróficas, sí es importante la prevención primaria, que es atenderse. Cuando hay algún cambio, atenderse. Y no está de más decir, bueno, fui a valoración, me dijeron que era esto y ahí quedó, ¿no? Pero sí, porque si no, si se deja, pues esto se complica y hay mayores riesgos de otras cosas. Claro, y entonces cuando ellos reciben o sea, cuando los chicos, las chicas reciben la valoración, les dicen, sí, en realidad lo que tienes pues es un trastorno de depresión o de ansiedad, entonces ya viene la parte de la medicación. Sí, no en todos los casos es medicación, ¿no? Cuando la sintomatología es leve, en algunos casos moderada y no le está causando una disfunción, y hay un factor ahí que si es identificable y que se puede trabajar, se recomienda la psicoterapia, ¿no? Si vemos con la psicoterapia que no hay una evolución, una remisión de estos síntomas, ya se valora, y si se hacen más intensos o graves los síntomas, se valora el medicamento, ¿no? Y generalmente sí en casos de un trastorno depresivo ya diagnosticado, moderado a grave, o un trastorno de ansiedad o trastorno de pánico también que es frecuente, estas crisis de angustia, sí se recomienda el trabajo en conjunto, farmacológico y psicoterapéutico, ¿no? Y eso se ha visto que tiene muchos mejores resultados y más rápido. Ok. José Antonio, una pregunta. Por ejemplo, en la época de la adolescencia, pues también comienzan a haber abusos a veces de sustancias, Sí. ¿no? Entonces, ¿será posible, y esto es una pregunta que me viene a la mente, ¿será posible que cuando hay chicos que están abusando ya de sustancias, ¿será que ellos también podrían estar presentando algunos síntomas de depresión o de ansiedad y estas sustancias son las que les están sirviendo como, pues no sé, como Sí. incentivos, como algo para sentirme tranquilo? Sí, claro, el consumo de sustancias no empieza así de la nada, ¿no? Generalmente siempre hay un origen, hay muchos trastornos mentales, simplemente un trastorno por déficit de atención e hiperactividad en niños, en adolescentes, no diagnosticado y no tratado, es un factor de riesgo para que en la adolescencia, que hay todos estos cambios a nivel cerebral, haya mayor impulsividad, deseo de conocer cosas nuevas, y es más fácil que el adolescente que llega a consumir drogas se pueda enganchar en las drogas y caer en una adicción, ¿no? Entonces, y esto pues obviamente trae mayores repercusiones a largo plazo, Sí, ¿no? por supuesto. Entonces sí, es muy frecuente esto que se llama patología dual, que es el consumo de sustancias, pero hay algo de base, ¿no? Una Ya depresión, un trastorno de ansiedad, porque sí, muchas veces lo usan o para permanecer en un grupo social también, para calmar un síntoma, ¿no? Una ansiedad o algo así, pero pues es fácil que se puedan enganchar ahí, ¿no? A esa edad y quedarse pues en ese trastorno ahí por el consumo. Entonces sí hay que tener mucho cuidado porque es el riesgo de
presentar un trastorno por consumo de cualquier sustancia, pues es mucho mayor, ¿no? Los cambios a nivel cerebral, la impulsividad, el deseo de conocer cosas nuevas, hace que pues lleguen a probar alguna droga y fácil quedarse enganchados en esta sustancia, y obviamente las repercusiones a nivel cerebral y la comorbilidad con otras cosas psiquiátricas a la larga pues aumenta, ¿no? Mucho más. Claro. Otra cosa que es muy importante que quiero que nos compartas, muchas veces los chicos, por ejemplo, pueden comenzar a tomar medicamento porque lo necesitan, ¿no? Ya sea para la ansiedad o para la depresión. ¿Cómo los padres pueden darse cuenta que de repente la dosis no es la correcta? Porque yo sé que puede suceder, ¿no? Que de repente pues la dosis es muy alta o la dosis es muy baja. Entonces, ¿qué podrían los padres estar observando para saber si la dosis es la adecuada? Sí, pues es importante primero seguir las indicaciones del médico y tener comunicación constante con él, ¿no? El seguimiento, cuando se inicia un tratamiento farmacológico, pues sí es muy importante darle continuidad al tratamiento, acudir, pues como se le indica el médico, a las consultas, y de acuerdo a eso, pues plantear qué cambios han visto, tanto positivos o negativos, y también ver que haya un apego adecuado, que muchas veces en estos trastornos el paciente olvida tomar la medicina o lo toma un día sí, 3 no, y entonces eso obviamente pues impacta en el efecto, ¿no? del tratamiento. Entonces, si hay un adecuado apego, se ven estos cambios positivos y estos negativos, bueno, comentárselo siempre al médico para que él valore y ver si es necesario un ajuste, un cambio, o ver qué otras alternativas se pueden hacer. Entonces sí, necesario estar observando esos cambios que van a haber después de que comiencen a tomar el medicamento, porque es lo que a ustedes les puede ayudar para saber si hay que disminuir. Sí, la evolución, exacto, y la valoración, ¿no? La valoración del médico es muy importante, y porque también te das cuenta de cómo está, ¿no? Simplemente al verlo, platicar un poco con él, te das cuenta de muchas cosas, igual con los familiares, ¿no? Se notan los cambios. Generalmente al principio en estos trastornos los que más se dan cuenta son los familiares. El paciente es el que más tarda en notar los cambios positivos. Exacto. Escuché en alguna conversación con un médico que decía que el medicamento se debe tomar con agua, no con Coca-Cola, no con jugo de naranja, no con no sé, qué sé yo. Sí. Hay algunos medicamentos. ¿Qué hay de eso? Bueno, hay algunos medicamentos que sí se recomienda tomarlos con agua, pero no necesariamente tiene que ser con eso, ¿no? Hay unos que sí hay que evitar, por ejemplo, jugos de toronja o algunos jugos específicos. ¿Como cuáles jugos? Porque ya que estamos aquí, sí, pues ya de una generalmente vez que nos instruya. El de toronja porque tiene ahí un mecanismo que llega a interferir en la absorción y en todo el mecanismo del medicamento. Pero sí, obviamente los refrescos, pues bueno, eso es algo que debemos de evitar lo mayor posible, no solo por medicamentos, sino en general, ¿no? El agua, pues bueno, puede ser, pero puede ser agua simple, agua de fruta, no pasa nada. Okay. Pero sí la alimentación. Pero de preferencia agua, o sea, tomarlo con agua. Sí, y con alimento también, ¿no? Es importante. El alimento porque pues cualquier medicamento pues a nivel gastrointestinal pues puede generar ahí un poco de gastritis o lo que sea si no se lleva una dieta también balanceada, se come a sus horas, ¿no? Eso es también parte del tratamiento. La alimentación, el sueño, el ejercicio son hábitos básicos. Ok, perfecto. Si tú tuvieras aquí a unos cuantos adolescentes escuchándote que tienen ya diagnosticado un trastorno de ansiedad o un trastorno de depresión, ¿habría algo que tú les recomendarías a ellos, a los adolescentes, no a los familiares, sino a los adolescentes? Sí, claro que es algo común lo que están sintiendo. Es importante pedir ayuda especializada, ya sea algún psicólogo, algún compañero médico, algún especialista psiquiatra. Si son adolescentes, pues un psiquiatra infantil y de la adolescencia es lo ideal. Y para eso estamos nosotros, podemos escucharlos, podemos entenderlos, todos pasamos por esa etapa
y estamos aquí para escucharlos, darles una orientación y ver de qué manera se puede ayudar. Nosotros no vamos a juzgar, no vamos a hacernos prejuicios, sino simplemente vamos a escuchar, vamos a orientar y vamos a ayudar en lo que sea posible, porque el no pedir ayuda a tiempo puede ser muy grave, traer otro tipo de repercusiones que contra más tiempo pase va a ser más difícil poder salir y ayudar, pero bueno, es importante eso, ¿no? Sobre todo saber que estamos aquí para escuchar, para entender y para guiar y ver de qué manera podemos cambiar eso que les está afectando. Claro, claro, muy importante. Gracias por ese mensaje, porque además es fundamental que ellos encuentren adultos seguros. Y no digo que los adultos sean seguros, pero que ellos se sientan seguros con los adultos. A veces no somos los padres de familia, lamentablemente. Es triste, debería de ser así, pero muchas veces en la etapa adolescente los chicos suelen a veces sentir que los padres no son el adulto más seguro, pero bueno, a lo mejor el abuelo o la tía o el tío, ¿no? Para después canalizarlos a un especialista. Sí, y a los familiares igual, si ven algún cambio de estos que se han mencionado, algún cambio en su comportamiento, en su rendimiento escolar, en cualquier cambio que noten en su comportamiento habitual, pues hablar con él y ver si es necesario pedir ayuda especializada. En una valoración, como les decía, es mejor descartar algo a que esto se complique y no tengamos solución después. Claro, claro, y que inicialmente, como dices, todo puede iniciar con una terapia de intervención psicológica, ¿no? Exacto, puede ser que solamente sea eso. Exacto. Y bueno, y se puede evitar muchas cosas. Claro, se pueden evitar demasiadas situaciones al futuro. Pues José Antonio, muchísimas gracias por el tiempo, gracias por la información, por compartir tu conocimiento con nosotros, y me parece que las personas se quedan con una muy buena información que les ayudará a estar pendientes de los chavos, ¿no? Sí, sí, muy pendientes, y cada vez hay que estarlo más. Cada vez hay que estarlo más. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Esta es Lola Hernández en el espacio de Lola. Nos escuchamos en la próxima entrevista. Que tengan un hermoso día. Hasta pronto.